Hola y bienvenidos nuevamente a este foro de infraestructura y equipamiento de hospitales. Esta vez con el tema de matriz de ingeniería, una herramienta vital para el diseño de la infraestructura hospitalaria. Hoy estamos enfrentándonos a graves problemas durante el diseño, construcción de hospitales e incluso remodelaciones o adquisición de nuevo equipo médico. ¿Les ha pasado que les faltan contactos o tomas y se ven obligados a utilizar multicontactos o extensiones dentro de un quirófano o una unidad de cuidados intensivos? ¿Les ha pasado que intentan conectar un equipo médico a una toma de gases medicinales y resulta que no es la adecuada o que ésta tiene fugas o necesitan un cierto adaptador para que pueda fijarse de manera segura? ¿Alguna vez les ha pasado que llega el equipo médico que tanto han esperado y resulta que las instalaciones que ustedes programaron no coinciden con las que vienen en el equipo y se ven obligados a utilizar ciertas herramientas o recursos como tuberías accesorias o ubicar el equipo en otro lugar para que éstas puedan ser de utilidad? Desafortunadamente, estos son cosas que pasan en el día a día de los hospitales y mucho de esto se debe a la mala comunicación que tenemos entre los proveedores, los ingenieros biomédicos, la parte de diseño, los proyectistas de las diferentes ingenierías y muchas veces el usuario final, como pueden ser los médicos o las enfermeras, ya que parece que cada quien está hablando su idioma y que no utilizamos o no asentamos una base para saber cómo comunicarnos y cómo pedir las cosas de manera que todos estemos en el entendido o que todos sepamos a qué se refiere. Desafortunadamente, muchas de las costumbres que hemos ido heredando han sido cosas como términos coloquiales o porque un día alguien le dijo así y nosotros nos quedamos con la idea de que así se llama o que ese es el nombre adecuado. Sin embargo, si nosotros nos fijáramos en los términos normativos o en las definiciones que aparecen en las diferentes normas, tanto nacionales como internacionales, tal vez nos ayudaría a tener un mejor entendimiento con las diferentes partes involucradas. Estamos enfrentando un tema de prioridades, donde por chistoso que parezca, incluso el paciente a veces prefiere conectar sus celulares u otros dispositivos móviles en el contacto más cercano que tenga, sin importar qué sea lo que desconecta. Y esto pasa también con muchas otras instalaciones, como puede ser la hidráulica, gases medicinales, sistemas HVAC. La pandemia nos ha enseñado que hay ciertas instalaciones que son esenciales y que sin ellas un hospital no puede enfrentar una pandemia o simplemente la operación diaria. Temas como electricidad, gases medicinales y aire acondicionado, que normalmente no figuraban durante el diseño de un hospital, en la actualidad están siendo de gran peso, porque resulta que no podemos hacer cuartos completamente aislados o cuartos de presión negativa, porque la mayoría de las veces las diseñamos de presión negativa, o bien, perdón, de presión positiva, o bien no tenemos la capacidad de carga suficiente en algunas áreas para convertirlas en lo que llamaríamos cuidados intensivos, o incluso nuestros sistemas de gases medicinales no están diseñados para soportar la demanda que enfrenta una pandemia. Caemos en incumplir las normas y en riesgos muy considerables a la salud por falta o por no plasmar desde un inicio todas las necesidades o todos los requerimientos de instalaciones que necesitamos. Es por esto que las matrices de ingeniería son una gran herramienta durante este proceso. Existe un enorme desconocimiento de las normas a nivel proveedores, a nivel biomédicos, a nivel constructores, a nivel proyectistas y por qué no decirlo incluso a nivel usuario. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez han pedido alguna de estas instalaciones o de estos requerimientos? ¿Le han dicho a algún eléctrico, necesito que la tierra sea aislada? ¿Qué significa que la tierra sea aislada? Si yo la pongo, por chusco que parezca, en un vasito, entonces ya estoy aislando la tierra, ¿o cómo es que esto funciona? ¿Alguna vez han pedido el famoso contacto regulado? ¿Siquiera saben qué es un contacto regulado? ¿Existe como tal este término en la norma o es algo que simplemente se ha empezado a usar de manera coloquial en los hospitales y asumimos que es algo correcto
O tal vez en nuestra cabeza lo que queremos pedir es una cosa, pero al mencionarlo como contacto regulado estamos tal vez cayendo en un incumplimiento normativo, ¿ok? O tal vez podemos decir solamente, mi equipo necesita agua. ¿Qué tipo de agua? ¿A qué temperatura? ¿Blanda, dura, con sólidos disueltos, sin sólidos disueltos, ¿no? O incluso muchas veces decimos únicamente, este equipo requiere una toma de gas o una toma de oxígeno. ¿Qué toma? Porque miren, de oxígeno hay al menos estas tres, por no mencionar muchas otras. ¿Cuál de estas tres tomas es la que realmente necesita tu equipo? ¿Qué puede pasar si no la pedimos de manera adecuada? Que el día de mañana que queramos llegar a hacer la conexión, resulta que el equipo no puede operar porque necesitamos buscar un conector o necesitamos adaptar esa manguera o solicitar una manguera nueva. Y algo que se nos da mucho en México es que somos bastante ingeniosos. Entonces, en lugar de hacer la solicitud de la nueva manguera al proveedor y decir, oye, nos equivocamos de conector y lo que necesitamos en realidad es este tipo, le decimos al de mantenimiento o incluso al biomédico del hospital, oye, arréglame esto para que ya pueda funcionar y caemos todavía en más incumplimientos normativos. Es muy importante que empecemos a hacer uso de las normativas nacionales e internacionales como un diccionario, como un libro de terminologías para que esto empiece a reducir los errores durante diseño, construcción de hospitales y posterior operación, para que todos hablemos ese mismo lenguaje o ese mismo idioma y de esa manera evitemos retrabajos e incluso las usemos como sustento en caso de que se presenta alguna discrepancia o alguna duda, podamos acudir a esas normas. Evidentemente, en México no tenemos normas para todas las instalaciones, pero como bien dice también las normas oficiales mexicanas, en caso de que no tengamos una nacional, podemos acudir a la lectura de normas internacionales que nos permitan solventar estos problemas. Cuando somos parte de un diseño de algún hospital o vamos a remodelar incluso el hospital en el que trabajamos, ¿alguna vez mencionamos cuántos cambios de aire por hora requiere un espacio o los rangos de temperatura, los rangos de humedad, eh, el tipo de ventilación que puedo llegar a necesitar? O como mencionábamos aquí, el tipo de toma, la temperatura del agua que requiere mi equipo, incluso dureza o conductividad del agua son o resultan importantes. Actualmente ha habido varios proyectos en hospitales en los que he participado que por la falta de estas informaciones en la obra se está retrabajando constantemente, lo que implica muchas pérdidas y no solo eso, sino también los proveedores cuando llegan a instalar, pues implica costos para ellos el no poder hacerlo en ese momento y tener que ir después o ver de qué manera con material extra que no estaba contemplado solventan estas deficiencias que se pueden encontrar en la obra. Entonces, ¿qué necesitamos considerar en el diseño? Evidentemente sí los flujos operacionales, porque sin ellos pues no podemos trabajar y es parte de lo que hemos estado viendo incluso a lo largo de este foro. Pero también vamos a requerir cuáles son esos espacios mínimos y aquí es donde viene la parte importante para la matriz de ingenierías. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos de ingenierías por norma? Esto va muy independiente de lo que va a requerir mi equipo médico, pero esta va a ser una base, ¿ok? Evidentemente necesito considerar o conocer cuáles son los equipos a instalar. Yo no puedo diseñar una unidad de cuidados intensivos o un quirófano si ni siquiera sé los equipos médicos que voy a estar ocupando. ¿Por qué? Porque al final no me va a consumir lo mismo o no va a tener los mismos requerimientos de instalación una máquina de anestesia GE que una Drager o un monitor Philips, etcétera. Entonces es muy, muy importante que podamos conocer estos o cuáles son estos equipos a instalar, porque incluso si nos vamos ya a equipos más grandes, como esterilizadoras de vapor en selle o lavadores de cómodos, pues los tipos de agua que van a utilizar, si son de vapor autogenerado o no, qué calidades y temperaturas requieren de agua y demás, alturas, dónde están las instalaciones, pueden estar en el suelo, pueden estar en el techo, a qué altura de piso terminado. Todo esto son temas que yo necesito saber previo a poder hacer
la guía mecánica o el sembrado de mis equipos médicos dentro de un espacio. Y por obvias razones, lo ideal es que empecemos a diseñar de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir? Yo primero conozco los equipos médicos que voy a utilizar en esa área y a partir de ahí puedo ir diseñando el resto de mis ingenierías o de mis instalaciones. Porque al final de cuentas, hablando en temas eléctricos, sí, yo no sé todas mis cargas que van a estar en un quirófano, no puedo dimensionar el tablero de aislamiento y por lo tanto no puedo dimensionar lo que va a estar atrás del tablero de aislamiento. Lo mismo pasa con gases medicinales. Hoy en día, muchos de los proveedores de gases medicinales o muchas gaseras, los diseños que generan los hacen considerando tal vez un 20% del consumo en hospitalización o un 40% en observación. ¿Qué pasa cuando tenemos una pandemia? Bueno, pues tal vez los equipos ya no están con la capacidad de suministrar este excedente y entonces voy a tener que mover a mis pacientes, cosa que pasó en hospitales en Estados Unidos, que por no tener este tipo de diseños al 100% de la demanda, pues hubo problemas. Entonces sí hay que ser muy específicos para nosotros poderle brindar la información como ingenieros biomédicos que somos, ser esos traductores de las necesidades clínicas y de las necesidades de mis equipos médicos a las diferentes ingenierías, ¿ok? ¿Qué equipos médicos son los que sí tienen cierta rigurosidad? Por ejemplo, los equipos de imagenología, ¿no? Incluso los proveedores te entregan prácticamente guías mecánicas ya hechas así en tu espacio para que lo hagas tal cual, porque se han dado cuenta que es un punto de alto riesgo y que aún a la fecha y a pesar de que hacen esos esfuerzos, se tienen problemas al momento de la obra. Entonces, temas como temperatura ambiental para el mastógrafo pueden ser muy importantes. Entonces, hay que considerar todo este tipo de cuestiones al momento de hacer diseños o renovaciones. ¿Qué más está pasando hoy en día? Bueno, pues que lo que tenemos en obra versus lo que sembramos o lo que hicimos en guías mecánicas no coincide en absoluto. ¿Y por qué? Pues muchas veces la premura de los proyectos de decir, necesito que ya me entregues las guías mecánicas para ya liberarte y que ya puedas construir, pues genera que no se hagan los procesos necesarios de revisión o que ni siquiera se tenga especificado el equipo médico y la gente en obra ya está construyendo sobre guías mecánicas genéricas, guías mecánicas que están en bases de datos o lamentablemente un copiar y pegar de otros proyectos y resulta que pues no son los equipos que vamos a estar ocupando. Entonces pasan cosas como la que estamos viendo en pantalla. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Aquí me dice que tendría una toma de oxígeno, una de aire y dos de vacío en la columna derecha y en la columna izquierda una de oxígeno, una de aire, una de vacío y lo que parece ser un apagador. Si nos vamos a lo que tenemos realmente en obra, vemos que en el lado izquierdo solo hay 3 tomas y en el lado derecho también. Y no tenemos la segunda de vacío de este lado y ni el apagador a la misma altura. También podemos ver de manera bastante notable este tema de la lámpara, ¿no? Que viene aquí en medio de las columnas. De este lado, pues no tenemos ninguna lámpara, ¿no? También, ¿qué otras cosas podemos observar? Temas de accesorios que tal vez no impacten tanto en nuestras instalaciones, pero lo que sí es súper importante es el tema de los contactos, ¿no? Hay que ver cuántos contactos se están considerando aquí versus cuántos estamos instalando. Por ejemplo, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 dúplex y acá tenemos 1, 2, 3 dúplex. En teoría estamos hablando de 7 dúplex más los dos de aquí, 9, 10 dúplex. 10 contactos dúplex y acá en realidad estamos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cosa que tampoco coincide. Entonces, todo este tipo de cosas, evidentemente, si nosotros hacemos un diseño para lo que pensamos que íbamos a tener en la guía mecánica, cuando lo queremos trasladar a obra pues presentamos varios errores en el sentido de que pues podemos sobredimensionar instalaciones o podemos quedar cortos
o incluso omitir ciertos componentes. ¿Ok? Entonces es muy, muy importante hacer una revisión intermedia entre las guías mecánicas y la obra para garantizar que no vamos a tener retrabajos y que realmente estamos plasmando en las guías mecánicas e instalando en la obra lo que vamos a estar utilizando y lo que nos exige la normatividad. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una matriz de ingenierías? Bueno, primero que nada, recordemos que esta matriz de ingenierías nos va a permitir conocer qué es lo que necesita nuestro equipo médico, cualquiera que sea nuestro equipo médico dentro de un espacio, en función de todas las ingenierías que la rodean, desde aire acondicionado, agua, vapor, eléctrico, gases medicinales y temas de tecnologías de la información, hasta incluso en algunos casos temas de obra, por ejemplo, que solo esté el firme y que no se tenga todavía azulejo o piso terminado, porque tal vez al momento de jalar el equipo, pues puede sufrir un daño. Temas, por ejemplo, de si necesita algún método de sujeción en techo, como el caso de las lámparas quirúrgicas. Entonces, todo esto lo podemos desde un inicio plasmar en la matriz de ingenierías y nos va a servir para varias cosas. Por un lado, nos va a permitir identificar cuáles son los requisitos de las ingenierías, obviamente de cada uno de nuestros equipos médicos. Posterior a eso, vamos a poder homologar los términos y conceptos. ¿Qué puede pasar en la actualidad? Que si tenemos un equipo que es de fabricación gringa y otro que es de fabricación europea y otro que lo vende una empresa alemana, pero en realidad lo fabrican en otro país, cada uno tal vez tiene un término en función de la norma de fabricación. Entonces tal vez venga en un lado que es un contacto, en otro lado que viene que es un receptáculo, en otro viene que es una toma. Y entonces al momento de nosotros hacer la matriz de ingeniería, vamos a tropicalizar esos términos en función de nuestras normativas y de esa manera homologaremos términos y conceptos para que sea claro para todas las personas involucradas y todos los proyectistas involucrados dentro de mi proyecto hospitalario. Vamos a poder analizar las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Por poner un ejemplo en temas eléctricos. Si yo tengo o si veo mi matriz de ingenierías y me doy cuenta que en un quirófano tengo equipos que trabajan a 127 volts y equipos que trabajan a 220 volts, yo en automático tengo que hacer mi análisis de si voy a necesitar solo un tablero de aislamiento que trabaje a 127 volts y el equipo que tal vez trabaja 220 es un equipo de rayos X o un equipo de arco en C que no necesariamente tiene que ir conectado. Pero si tal vez es un equipo que sí tiene que ir conectado a un tablero de aislamiento, en automático yo sé que voy a necesitar 2 tableros de aislamiento para ese espacio. Entonces, me va a permitir analizar estas necesidades. O incluso si yo tengo que la norma me pide actualmente, no hay un dato exacto de cuántos contactos yo requiero en un quirófano, pues a través de esta matriz de ingenierías, yo puedo hacer una suma y en función de eso determinar más o menos cuántos contactos y de qué tipo voy a necesitar dentro de mi sala de cirugía. Posteriormente, nos va a permitir para revisar el proyecto de ingenierías. ¿Qué quiere decir esto? Yo con esa matriz se la puedo enviar al proyectista eléctrico, se la puedo enviar al proyectista hidrosanitario, al proyectista que hace el tema de HVAC, proyectista que hace el tema de vapor, y con esa matriz él va a poder revisar que realmente esté llegando a cada uno de mis espacios lo que estoy solicitando. Algo que ha pasado en algunos proyectos actuales es que solo se hacen guías mecánicas de los espacios especiales o donde vamos a tener ciertos equipos eh, especiales o necesidades normativas. Entonces, por ejemplo, se hace guía mecánica de quirófano, se hace guía mecánica de la parte de cuidados intensivos, pero si por alguna razón el séptico quedó separado o quedó lejos de donde están el resto de las camas o no entra dentro de los metros cuadrados que se contrataron para hacer la guía mecánica, pues resulta que nadie tiene la guía mecánica entonces de un lavacómodos que va en ese séptico, por ejemplo.
Entonces, es muy importante esta matriz de ingenierías porque ahí también se pueden detectar estas necesidades del proyecto, decir, oye, aguas, porque aquí hay un equipo especial que requiere cierta calidad de agua, ciertas temperaturas, cierto sistema de inyección y extracción de aire, y no se está considerando en el proyecto de HVAC o en el proyecto hidrosanitario porque no cae dentro de las guías mecánicas que se están realizando. Entonces, mucho cuidado con esta parte de revisar los proyectos de ingenierías. Al final, si se nos va un contacto, pues no va a impactar tanto el proyecto eléctrico. Pero si se nos fueron todos los lavacómodos o se nos fue un generador de vapor o se nos fue algún equipo más grande que realmente impacte un sistema, entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque puede generar incluso que el proyecto se tenga que casi volver a hacer. También nos va a servir, evidentemente, para elaborar las guías mecánicas. ¿Por qué? Porque al final, en esta matriz de ingenierías, yo voy a pasar lo que me piden mis proveedores en manuales de servicio, en manuales de usuario, en sus propias guías mecánicas o en sus propios isométricos. Todo eso yo lo voy a vaciar en una matriz y a partir de esa matriz empiezo a crear mis guías mecánicas para que realmente se siembre lo que necesito. ¿Ok? No sé si les ha pasado en algún caso, por ejemplo, que hay equipos al día de hoy que como se venden también en otros países y en México, te dicen que el rango de voltaje es desde 90 hasta 280 volts. Y entonces tú ves la guía mecánica y ahí te pone 90 a 280 volts. Y luego, entonces, ¿a qué voltaje realmente va a trabajar? Yo eléctrico, ¿cómo sé que te tengo que poner? Un contacto de 120, un contacto de 220, no lleva contacto y es conexión directa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo voy a hacer este traspaso de información y ahí es donde entra y es de vital importancia esta matriz de ingeniería. También vamos a tener o nos va a permitir que sea una especie de checklist para revisar nuestras instalaciones, tanto en las guías mecánicas que van a estar elaborando los arquitectos, como directamente en obra. Previo a que vaya a instalar un equipo, yo le digo a mi proveedor, oye, yo voy a ir eh, una semana antes, 2 semanas antes, a hacer mi prerevisión, que ya confirmamos en la guía mecánica, en la matriz de ingeniería, y entonces yo llego a obra y a través de todos mis requisitos que están ahí, hago un checklist o una primera evaluación de que esté todo como lo solicitamos y de esa manera, cuando el proveedor llegue, realmente va a poder instalar su equipo y no se va a hacer un retrabajo del proveedor, un retrabajo de nosotros e incluso un retrabajo de obra. Aquí, por ende, el siguiente punto para lo que nos va a ayudar la matriz de ingenierías, pues es eliminar los retrabajos, ¿ok? Y finalmente, ser un sustento o va a poder ser un documento que en caso de alguna duda o de alguna incongruencia entre obra y el equipo que llegó, pues la matriz nos va a servir para decir, oye, habíamos acordado que esto era lo que se necesitaba, o aquí viene la firma y se acordó que ibas a hacer este cambio en obra para esta fecha. Entonces, para todo esto es para lo que nos va a beneficiar una matriz de ingenierías. Pero, evidentemente, yo no puedo hacer una matriz de ingenierías si no conozco qué, pues de ingenierías, si no conozco la parte normativa de mis instalaciones hospitalarias. Y como biomédicos es algo que todavía nos hace falta querer agarrar. Al día de hoy hay muchos biomédicos que son expertos en ciertos equipos médicos e incluso nos pasa luego con proveedores que les decimos, oye, y entonces para instalarlo, no, déjame, le hablo a mi ingeniero de servicio o a mi técnico, y entonces son otros los que hacen esa cuestión intermedia, cuando deberíamos de ser nosotros mismos como biomédicos los que podamos traducir, como decía en un principio, estas necesidades de mi equipo médico hacia los proyectos de ingeniería. Entonces, una base de lo que deberíamos de saber en temas de instalaciones hospitalarias, bueno, primero que nada, instalaciones eléctricas. Y aquí, esto es lo que nos dice la norma, estos son los sistemas, los circuitos que la norma nos dice que debemos de tener. Si ustedes se dan cuenta y le dan una visión rápida,
pues tenemos alimentación normal, alimentación alterna. ¿Cuál va a ser esta alimentación alterna? Nuestra planta de emergencia o nuestro generador. Y de ahí se divide en dos sistemas: el sistema eléctrico no esencial y el sistema eléctrico esencial. Este sistema eléctrico esencial es intocable, ¿ok? Ustedes podrán leer, si quieren aprender de este tema, en el 517, 34, 33 y 32 de la NOM 001 C de 2012, que es la que hasta el momento está vigente, qué cargas son las puntuales y las específicas que tienen que ir en cada uno de estos sistemas o circuitos, ¿ok? Y para que sea todavía más enfocado, como biomédicos estamos a cargo al 100% del circuito derivado crítico. Este circuito, las cargas que van a este transfer son 100% decisión de nosotros. Y si al día de hoy no hay un biomédico que te pueda decir, oye, hay que revisar si realmente mi equipo está conectado a este circuito derivado crítico, pues estamos en un grave problema. Porque entonces de repente llega el proveedor y nos dice, oye, como no confío en tu instalación, pues te vendo un UPS o te vendo un generador o necesitas tal cosa. Y entonces empezamos a hacer gastos innecesarios y gastos que tal vez podríamos evitar de otra manera. Entonces, el circuito derivado crítico es 100% biomédico, ¿ok? Posterior a eso, en el sistema de equipos también nosotros vamos a tener cierta injerencia. ¿Por qué? Porque evidentemente va a haber algunos equipos que pueden considerarse médicos que no necesariamente van a tener que ser parte del sistema de emergencia. El sistema de emergencia es el que nosotros conocemos como tal, como sistema de emergencia, y es el que entra en 10 segundos, ¿ok? Entonces, ahorita, si se dan cuenta, cometemos graves errores, como que de repente tenemos la computadora del director o el aire acondicionado del director del hospital o la luz de la zona de gobierno o el contacto de la tele que da el descanso de médicos en el circuito derivado crítico o lo que ahorita llamamos sistema de emergencia, porque pues si se va la luz es muy importante que los doctores sigan teniendo su pantalla plana o que el director del hospital siga con su computadora encendida. Pero si nos vamos al término real de la norma, en este circuito derivado crítico deben de ir solamente las cargas que son esenciales, de ahí el nombre del sistema eléctrico esencial, para continuar con la función clínica, ¿ok? Entonces, mucho ojo con estos temas. Si en su hospital o en los hospitales que conocen no entra en 10 segundos la planta, pues tal vez es porque tenemos un montón de cargas que no deberíamos de tener en estos tres circuitos o en estos dos sistemas, ¿ok? Y es en función de estos circuitos y sistemas que en nuestra matriz de ingenierías y que en obra necesitaríamos estar pidiendo nuestros contactos. Deberíamos de decir, yo necesito un contacto del circuito derivado crítico. Y entonces el proyectista eléctrico, que se sabe la norma, debe de decir, ok, circuito derivado crítico corresponde al sistema de emergencia del sistema eléctrico esencial, va a estar alimentado por el generador o la planta de emergencia. No necesitaríamos decir más porque eso ya es tema de ellos, pero nosotros como biomédicos debemos de decir o traducir de manera correcta este término. En el caso de un equipo de selle, por ejemplo, tal vez pueda entrar en el sistema de equipos y entonces en ese caso yo diría, necesito un contacto o necesito un circuito alimentador del sistema de equipos. Y en eso en automático, el proyectista eléctrico ya debería de saber cómo va a ser esa alimentación. La siguiente pregunta entonces es, ¿cuántos contactos y de qué tipo necesito ese contacto? Si recuerdan la imagen del principio de la presentación, cuando nosotros pedimos un contacto regulado, generalmente nos ponen uno como este que está aquí en el centro, que tiene una placa que dice tierra aislada y que se identifica con este circulito que tenemos aquí, este triangulito. ¿Ok? Este triangulito, sin embargo, que es el que hace referencia a que es
en teoría de tierra aislada, su nombre correcto normativo es contacto con terminal aislada de la puesta a tierra. Su nombre como tal nos dice por qué este contacto no se debe utilizar en áreas de cuidados a pacientes, y es porque rompe la conducción a tierra, ¿ok? Entonces, aunque existe en grado médico, como este que vemos aquí que tiene el puntito verde, estos contactos se encuentran completamente prohibidos en áreas de atención a pacientes. Entonces, la siguiente vez que vayan a pedir un contacto y se les salga por costumbre decir un contacto regulado, mucho ojo porque seguramente van a hacer que caigan en un incumplimiento normativo debido a que les van a poner este tipo de contactos. Si ustedes trabajan ahorita en hospital o están haciendo prácticas en hospitales o se dedican a diseñar, construir hospitales, tengan mucho cuidado de no poner este tipo de contactos en áreas de atención a pacientes. Ahora, si es un consultorio y lo van a poner solo en el escritorio del médico porque ahí va a conectar su computadora, no tenemos problema. O si va a estar solamente en la central de enfermeras para las computadoras, no hay problema. Pero desafortunadamente en muchos hospitales los he visto en las zonas de cuidados intensivos, hospitalización, urgencias, para los monitores de signos vitales, y eso sí es un grave problema y un gran punto de riesgo al paciente, ¿ok? Entonces, de manera genérica, vamos a tener el primer tipo de contacto, es grado médico, ¿ok? Y va a estar identificado solo con este puntito color verde. También vamos a poder tener diferentes colores, y en realidad prácticamente todos los que van a ir a nuestros equipos médicos van a tener que ser grado médico y tener ese puntito verde. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, si son de color blanco, quiere decir que vienen del sistema normal. Si son de color rojo, quiere decir que van a ser del sistema de emergencia, en alguno de los circuitos que ya vimos. Y si están en áreas pediátricas, como hospitalización pediátrica, en algunos casos cuidados intensivos pediátrico, la norma te exige que sean resistentes a la manipulación, como estos de acá, que si se fijan tienen en la parte interna de donde entran las espadas una especie de tapón. Esto es para que los niños no puedan meter las manos o algún objeto y puedan recibir una descarga. Y finalmente, otros contactos que vamos a poder utilizar son estos que están aquí, que son los llamados GFCI. Seguramente los han visto en algún hotel, en el área de los baños, y en los hospitales, por obvias razones, tienen que estar también en área de baños o en aquellas áreas donde tenemos posibilidad de algún riesgo eléctrico y agua cercana. Por ejemplo, si el lavado de cirujanos que tienen es de contacto, es eléctrico, tendría que ser un GFCI para que en el dado caso de que pasara más corriente de fuga de la permitida, antes de que reciba un toque el doctor, pues se desconecte el sistema. Entonces, más o menos estos son los 4 contactos básicos que van a estar solicitando, y que sí es muy importante que logren ustedes ver la diferencia, porque incluso una vez que capacitemos al personal usuario, hay que decirle cuál es el tipo de contacto, o más bien el equipo médico que van a utilizar, en cuál de estos contactos se debe o se puede conectar. Cosas de la norma, como les decía, hay que saber pues cuántos contactos nos pide en cada uno de los espacios. Ejemplo, en los espacios categoría 2, que es ahora sí como va a venir la norma, nos pide 8 contactos grado hospital. Estos siempre son sencillos. En el caso de los espacios categoría 1, que sería, por ejemplo, cuidados intensivos, les dice, y mucho ojo con eso, 2 circuitos, o sea, debemos de tener contactos del sistema normal y contactos del sistema crítico. En el caso de la norma nos pide 001, la norma eléctrica nos pide 14, pero la de salud, que es la 16, nos pide 16. En este caso le hacemos caso a la de salud y sería como la imagen que están viendo.
mínimo 16 receptáculos, de preferencia 12 que vengan del circuito crítico a través del tablero de aislamiento y 4 del sistema normal. Y aquí ya se requieren los conectores de puesta a tierra redundantes. Y categoría 1, quirófanos. Actualmente no se tiene un dato de cuántos contactos son necesarios, pero en el proyecto de la NOM 001C 2018, que todavía está en proyecto, ya nos pide 36. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas. ¿Qué pasa con los gases medicinales? Bueno, no crean que el eléctrico es lo único que tiene especificaciones, gases medicinales también. Para empezar, hay que decir qué gases medicinales vamos a usar. Ha pasado que de repente todos los hospitales quisieron poner óxido nitroso, aunque ya está prácticamente en desuso. Pero como aparece mencionado en la NOM 016, asumen que es obligatorio poner el óxido nitroso, cuando en realidad va de la mano con qué procedimientos y qué te dice el médico anestesiólogo si se va a usar o no se va a usar en ese hospital. Entonces, muy importante también ahí la labor de la comunicación con el personal médico para saber qué gases van a requerir para su aplicación clínica y bueno, como biomédicos, saber qué gases van a necesitar nuestros equipos médicos. En función de eso se determinará no solo qué gases, sino también los colores. Actualmente en México hay ahí una cuestión de discrepancia. ¿Por qué? Muchos hospitales ya están empezando a pedir la certificación al momento de instalar, diseñar, inspeccionar y verificar los sistemas de gases medicinales. Y entonces esa inspección y verificación se hace sobre NFPA 99, que tiene códigos de colores específicos. Sin embargo, hay instituciones a nivel nacional que se basan en normas institucionales y tienen otros colores. Entonces, también al momento de que saquen una licitación o un diseño, es muy recomendable que pongan bajo qué norma van a requerir ese diseño. Yo siempre les recomiendo que es mejor utilizar normas internacionales que institucionales, porque al final las institucionales no son obligatorias para todos los hospitales en México. Y en cambio las internacionales, pues prácticamente todos los componentes que compramos, como son tomas, mangueras, conectores que vamos a estar utilizando en nuestros día a día, vienen con ese código. Entonces, de nada me sirve que yo ponga que el aire en realidad es gris porque se puede confundir con el gas natural cuando mi toma es amarilla. Entonces, hay que ser congruentes también en ese sentido. ¿Qué otra cosa hay que saber? Bueno, el tipo de toma. No solamente es decir, necesito una toma de oxígeno, sino qué conector tengo del otro lado de esa toma para que coincida al momento de conectar el equipo. Si no va a pasar como me han llegado a hablar y me dicen, oye, es que intento meter la manguera y no queda. Bueno, pues es que, ¿qué conector tiene tu manguera? Ah, no, pues tiene un Puritan. Oye, pero las tomas que me pediste son DIS. Ah, que no es lo mismo, no. Entonces tengan mucho cuidado con que también debemos de saber qué tipo de conectores tienen nuestros equipos médicos para saber qué tomas son las que vamos a necesitar. ¿Ok? Como ejemplo están estas 4, pero hay otras incluso a nivel nacional. Están Diamond, Chemetron, DIS, Puritan, Agar, Igmed, hay muchas pues tipos de tomas, entonces tengan mucho cuidado con lo que están solicitando, si es renovación o incluso si van a comprar un equipo médico nuevo, solicítenlo con el conector para las tomas que ya tienen en sus hospitales. Aquí reforzando un poco el tema de los colores, recuerden que según NFPA 99 las tuberías no se pintan, solamente se marcan con etiquetas, como lo pueden ver en esta imagen. Y aquí abajo está más o menos los colores y los fondos que nos pide NFPA 99. Entonces, bueno, como ven, gases medicinales también tienen su chiste y este es un ejemplo de más o menos cuántas tomas de cada tipo de gas pide en función del local que estamos diseñando.
Esto, como les decía, lo mismo en lo eléctrico, se toma como base, pero al final de cuentas, si en la matriz de ingenierías que ustedes hagan resulta que tienen más equipos médicos y pueden requerir más tomas, ahí es el momento en el que ustedes pueden pedirlo. Recuerden que las normas son lo mínimo necesario, los requerimientos mínimos, más no la ley absoluta, sino que a partir de ahí ustedes pueden aumentar, siempre que no pongan en riesgo, obviamente, la vida de los pacientes, personal médico o infraestructura. Sistemas HVAC también tienen sus temas. Los sistemas HVAC no solamente son para generar confort y comodidad en ciertos espacios. Nos van a permitir diluir ciertos agentes con el tema de la ventilación. Nos va a permitir mejorar la calidad del aire con los temas de filtración. Nos va a permitir reducir tiempos de exposición y esto va a ser en función de los movimientos de aire que vamos a tener gracias a los diferenciales de presión, obviamente ajustes de temperatura, humedad, viabilidad de organismos en algunos casos a través de lámparas UV y temas de patrones de flujo que recuerden en hospitales prácticamente en todos los locales de atención a pacientes tiene que ser unidireccional. ¿Ok? Entonces, aquí en los sistemas HVAC también es bien importante que cuando estemos diseñando un espacio, nuestra matriz de ingenierías pues va a traer los requerimientos propios del equipo. Como les comentaba, el mastógrafo necesita tener una temperatura de 18 grados centígrados más o menos 2 grados a una humedad del 40%, y tal vez, ¿no? Pero ahí yo no estoy hablando de mi espacio como tal. Sin embargo, sí podemos agrupar de cierta manera la matriz de ingenierías para que podamos determinar que todos los equipos médicos que se encuentren en un cuarto aislado de cuidados intensivos para pacientes con enfermedades que se transmiten por aire, tienen que tener todos esos equipos estar en un espacio con presión negativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí seamos muy puntuales en estas necesidades, no solo del equipo, sino del espacio que estamos diseñando. Hay algunos equipos que nos dan la cantidad de BTUs o, entre comillas, la cantidad de calor que genera ese equipo y esos datos son bien importantes para que los diseñadores de los sistemas HVAC lo consideren, porque a veces parece que no, pero cuando hablamos, por ejemplo, de un quirófano cardiovascular, vamos a estar necesitando bajas temperaturas, pero es un espacio de rápido recalentamiento. ¿Por qué? Porque puede ser que haya mucho personal, los equipos que se requieren para cirugías cardiovasculares generalmente son una carga térmica bastante grande, o es decir, que generan demasiado calor, y es un cuarto grande, entonces puede ser que ahí necesitamos más recambios. Por este tipo de cosas no es muy recomendable utilizar manejadoras de aire para todos los quirófanos, porque es muy difícil controlar todos estos valores en cada una de mis salas. Y evidentemente no es lo mismo decir voy a diseñar 5 quirófanos que poder ser tan específicos de decir voy a diseñar un quirófano cardiovascular, y eso es muy fácil saberlo si hacemos de manera adecuada la matriz de ingeniería, porque ahí ya vas a poder saber que en el quirófano 1 estás considerando todos tus equipos de cardiología y entonces eso ya te va a poder especificar un cierto diseño. Lo que comentábamos del movimiento de aire por diferenciales de presión, esta tabla de aquí en realidad es un ejemplo de cómo pueden cambiar los requerimientos en función de la aplicación clínica, y tomar en cuenta cuáles son los requerimientos específicos de temperatura y humedad de mis propios equipos médicos y, de ser posible, presentarle al ingeniero que está haciendo el diseño de HVAC las BTUs o el calor que generan nuestros equipos para poder hacer diseños más adecuados. Temas hidrosanitarios también son un punto súper crítico. No es que solo necesite agua, hay que decir esa agua qué dureza tiene, cuántos sólidos disueltos es permitido, qué pH, su turbiedad, a qué temperatura, en algunos casos cuánta conductividad va a tener, porque al final, si bien es cierto que yo voy a tener una captación inicial con cierta calidad de agua,
yo la tengo que tratar para volverla agua potable o agua no potable y esta usarla a su vez en diferentes usos que van pues desde el laboratorio clínico, cocina, atención al paciente, baños, regaderas, hemodiálisis, selle, caldera se aplica y evidentemente los requerimientos de cada uno de estos usos no van a ser iguales. Entonces, en cada uno de estos usos puede ser que requiera un tratamiento extra. Y de ahí pasamos al desecho. El desecho también no es como que toda el agua del hospital la pueda desechar así como así. Habrá ciertos usos que me van a generar que yo para desecharla tenga un tratamiento especial que elimine ciertos agentes contaminantes o ciertos agentes de radiación, entre otras cosas. Entonces es muy importante que digamos también estos equipos médicos, qué características necesitan a la entrada, pero también si a la salida van a requerir algún tipo de tratamiento especial. Por ejemplo, equipos que generen vapor, como puede ser el caso de las esterilizadoras en selle o de los lavacómodos, entre otros equipos, pues se tiene que evitar ciertos procesos de sedimentación, se tiene que evitar que no se pegue tanto el calcio y todo el magnesio dentro de los equipos porque se puede generar cierta corrosión y pues al final se descomponen. Entonces a veces hay que ponerle extra unos filtros de carbón para remover justo estos temas de cloro o pasarlos por un proceso de bajar la dureza o quitar justo estos iones de calcio y magnesio y que nuestros equipos estén operando de la mejor manera. Si yo en la matriz de ingenierías no siembro estas necesidades, muy posiblemente no se van a tomar en cuenta y los equipos van a estar trabajando con la misma agua que trabaja todo el hospital y evidentemente voy a cortar la vida útil de sus equipos y en 5 años que quiera hacer válida la garantía y el proveedor me diga, oye, no te la hago válida porque aquí especifiqué que requiero cierta calidad de agua y tú no me la estás dando, pues se anula tu garantía, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esos temas. Y, por ejemplo, en hemodiálisis, pues seguramente voy a necesitar un filtro de ósmosis inversa. En algunos casos voy a necesitar de ionización, ultrafiltración, a veces luz UV. Entonces, igual, en el caso de hemodiálisis, sí hay una norma con la calidad de agua mínima que se necesita, pero si no, evidentemente, preguntar al proveedor o que te pase la ficha de especificación para saber justo cómo tienes que diseñar la planta de tratamiento específica de hemodiálisis. Vamos a revisar ahora entonces, ya más o menos vimos qué es todo lo que necesitamos saber para poder hacer una matriz de ingenierías. Evidentemente no lo vamos a saber de la noche a la mañana, pero sí podemos empezar poco a poco en las escuelas, en los hospitales, a leer estas normas nacionales e internacionales, a pedirle a nuestra gasera un curso de, oye, pues qué tomas son, qué tipo de tomas son, si se han enfrentado a alguno de estos problemas, pues tratar de buscar el por qué y el cómo no volverlos a tener o solucionarlos de raíz. Y una gran opción es que puedan hacer la matriz de ingeniería de los equipos que tienen actualmente o si están en algún proyecto de adquisición, bueno, pues que en ese proyecto se ponga en práctica esta matriz de ingenierías que les va a ayudar mucho. Entonces, pues un ejemplo es, llega mi proveedor y me entrega esta ficha técnica, este isométrico, donde me hace mención de sus requerimientos, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer con esto? Bueno, ¿qué pasa hoy? Yo tengo esto y si conozco al que está haciendo las guías mecánicas, pues agarro y le digo, oye, pues el proveedor me dio esto y pues hazte bolas. O pues tal vez medio lo leo y digo, ah, pues sí, ya vi que corriente eléctrica, ya vi que necesita agua. Ah, pues sale. Pues seguramente en mi hospital sí tengo agua, entonces no tengo problema. Pero no, hay que leerla con un poco más de detalle. Primero que nada, si ustedes se fijan en la instalación eléctrica, hay una A y una A'. ¿Va a ser un equipo a 220 o va a ser un equipo a 120? Eso el eléctrico, si tú solo le das esta hoja, no lo vas a ver.
tú eres el que lo sabe porque al final tú eres el que lo está comprando y el que le pidió o le dio cierta especificación al proveedor. Y entonces ya el proveedor te va a decir, oye, pues lo que yo te estoy cotizando o lo que tú me pediste es la instalación eléctrica A, que es corriente eléctrica 220 volts. Aquí viene la especificación, incluso hasta el tipo de cable o el calibre de cable que tienen que utilizar. ¿Ok? Y obviamente los amperajes y demás. En el tema hidrosanitario, pues aquí les dice, necesitas agua fría, que esté desmineralizada, que esté entre 30 y 50 PSI, ¿no? Agua caliente entre 50 y 60 grados centígrados, que también esté desmineralizada, también tiene cierta presión. Y si tu equipo es de vapor directo, entonces viene un tema de vapor. Pero aquí te dice que si es autogenerado, entonces esta parte del vapor no iría. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a vaciar a una matriz de ingenierías. Ojo con las notas de instalación. Instalar válvulas de paso e interruptores termomagnéticos antes de la conexión. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que antes de que se conecte el equipo, yo tengo que instalar las válvulas y los interruptores para que en caso de que yo necesite darle mantenimiento a ese equipo, cambiar ese equipo, pueda cortar el suministro y hacer esa modificación. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Un lavador desinfector de cómodos, que en este caso pues es un cierto modelo, cierta marca. Número de contactos 0. ¿Por qué 0? Bueno, pues porque aquí me está diciendo que yo necesito 2 líneas, un neutro y una tierra física, y me está pidiendo un interruptor termomagnético. Por ende, la conexión va a ser directa al interruptor. Entonces, yo no necesito contactos. En este caso va a ir a mi sistema eléctrico no esencial. Habría que ver en qué local se encuentra. Tal vez si está en imagen, pues puede ir al sistema eléctrico no esencial, pero tal vez si está en cuidados intensivos, pues sería bueno que fuera al sistema de equipos. Todo este análisis hay que hacerlo justo en esta matriz de ingenierías. En este caso, pues para el no esencial, voltaje, como lo veíamos, 220 volts, 36 amperes. Esto le va a servir a mi proyectista eléctrico para calcular la pastilla termomagnética o el interruptor termomagnético que va a ir antes y también la carga que va a ir hacia atrás, el tablero de distribución del que se va a alimentar esto, qué capacidad debe tener, qué pastillas debe de tener. Y en características especiales yo puedo poner que el cable de salida al equipo debe ser calibre 8, como venía también especificado aquí, ¿no? Un calibre 8. Y que se necesita una protección con interruptor termomagnético. Después de eso, ¿qué más podemos ver? Sistemas HVAC, temperatura promedio 21 grados centígrados. Si no viene aquí, tal vez esté en el manual, ¿ok? Entonces vuelvo a lo mismo. No se quieran ir solo con un solo archivo. A veces sí hay que investigarle un poquito, pero todo viene en los manuales y todo viene en las fichas. Y ventilación, debe haber extracción de aire. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un lavacómodos? Al final ahí es donde se van todos los desechos. Si nosotros no tenemos extracción y el hospital está en un lugar de calor o simplemente el hospital está en donde sea que esté, cuando haga calor, ahí va a oler horrible. Peor que a baño público en concierto de un festival. Entonces, pues eso es algo que no nos podemos permitir en los hospitales y debe de haber sí o sí una extracción con escape atmosférico o escape al exterior. Tampoco queremos que se escape de al pasillo o a la oficina, porque pues pobrecitos de los que estén pasando por ahí. Después tenemos los temas hidrosanitarios. Nos decía agua fría, que debe ser desmineralizada. Viene el tema de la tubería, ¿no? Media pulgada a nivel de piso terminado y la presión. También tenemos temas de agua caliente, temperatura de 56 a 60 grados centígrados,
también desmineralizada y también la presión. Agua potable no nos pedía y en características deben tener manómetro y llave de paso soldable, conductividad menor a 15 Siemens por centímetro, pH y dureza. ¿Ok? Vuelvo a lo mismo, si yo no doy todas estas especificaciones desde un inicio, corro el riesgo de que al momento de que llegue el equipo, algo de esto no funcione o no esté entendido. Si recuerdan la primerita foto que vieron, donde se veía el equipo y las tuberías y llaves de paso al exterior y el drenaje saliendo, era un lavacómodos y justo sucedió porque no entregamos toda esta información a tiempo. Y bueno, tema de drenaje, a cuánto tiene que ir del piso, cómo se debe de nivelar y demás cosas, ¿ok? Ahora, aquí si se fijan, pues faltan varias ingenierías, gases medicinales, telecomunicaciones, pero pues es un equipo que no lo requería. Si ustedes tienen un Excel, así como tienen sus inventarios, sus guías de dotación, van a tener un Excel con su matriz de ingenierías, van a poner todas las ingenierías y bueno, las que no aplique, pues no aplicará. Pero, por ejemplo, si tenemos esta máquina de anestesia, ¿no? Contactos, un contacto va a necesitar. ¿Qué tipo de contacto? Va a ser dúplex, grado médico, color rojo, ¿ok? Bueno, recordemos un poquito lo que vimos del tema eléctrico. Dúplex quiere decir que es el que vieron en las fotos. Los contactos los venden sencillos, dobles o de muchas modalidades, en este caso un dúplex. Grado médico, que tenga el puntito verde. Color rojo, en automático si es rojo, sabemos que viene del sistema de emergencia, ¿ok? Entonces, cuando me pregunten qué circuito de alimentación necesito, yo le digo sistema crítico a través de un tablero de aislamiento. ¿Por qué el sistema crítico? Pues ya decíamos que ese es 100% biomédico, 100% para mis equipos médicos. Entonces yo solo hago la especificación. Entre que sea color rojo y que venga del sistema crítico, yo ya le estoy diciendo al proyectista que va a ser un circuito o que venga del sistema de emergencia. ¿Ok? Voltaje, amperaje. Con esto también yo ya, o el proyectista ya sabe qué tipo de contacto va a poner. 15, 20 amperes, ya lo sabe con esas especificaciones. Gases medicinales, oxígeno. Esta máquina me pedía 2 de oxígeno. Una como fuente principal y la segunda como reserva o en caso de falla. Tipo de toma, tiene que ser toma DIS. ¿Cuál debe ser su flujo? Mínimo, máximo. Ese es su flujo de consumo. Habría que ver que la toma pues pudiera alcanzar esos flujos. ¿A reserva de qué? Tal vez el médico te dice, oye, ¿sabes qué? Yo nunca voy a llegar a 13 litros por minuto. En esta área, lo más que hago de terapia respiratoria es a 7 litros por minuto. Ah, pues hacemos ahí el ajuste y ya sabemos que se puede ir a máximo 7 litros por minuto. ¿Para qué me va a servir esto también o para qué le va a servir al que esté diseñando gases medicinales? Para saber qué flujómetro va a poner. Si vas a llegar a 13 litros, pues tal vez necesita ponerte uno de 15, pero si solo llegas a 7, te puede poner uno de 10. Entonces, estos puntos son importantes por ese tipo de situación. Vacío. Ahorita en realidad se usa vacío y se usa un nuevo sistema que es WACT, que hace referencia al desecho de gases anestésicos. Entonces, aquí en realidad, pues me pide un WACT, ¿no? También sería tipo DIS. Aire médico me pedía 2 tomas tipo DIS. Nitrógeno, una toma, ¿no? Y CO2 no me la requería ahí. Habría que ver también con la aplicación clínica si no la necesita tal vez para endoscopía o para algún otro uso, ¿no? Sistemas HVAC, aire acondicionado, temperatura de 10 a 40 grados centígrados de operación. Entonces aquí prácticamente con lo que yo tenga en mi quirófano estoy dentro. Y humedad relativa de 15 a 95. Ojo, aquí estamos en lo que les comentaba. Esto es del equipo médico, pero
si nosotros nos vamos a revisar a RAE, que es la norma internacional de aire acondicionado, pues nos vamos a dar cuenta que la temperatura de un quirófano pues nunca puede estar en un rango tan amplio. Entonces, con que caigamos dentro de las dos situaciones, que cumpla mi equipo médico y que cumpla la normativa de aire acondicionado, podríamos decir que estamos ok. Muy bien. Y en este caso nos pedía un nodo para el monitor de signos vitales de red, ¿no? Entonces, así es como tenemos que ir haciendo pues nuestra matriz de ingenierías con todos los equipos, ¿no? Desde bombas de infusión, por absurdo que parezca, hasta equipos tan grandes como pueden ser tomógrafos, resonancias, estabilizadores de vapor y demás cosas. Todo esto nos va a permitir tener un mejor entendimiento de cómo están nuestras instalaciones, porque también llega a pasar en los hospitales que, por ejemplo, mantenimiento no puede entrar al quirófano hasta que no haya cirugía. Y al único que dejan entrar es a biomédica. Resulta que hay una falla en el tablero de aislamiento y el tablero lo ve mantenimiento. Y entonces ya nadie sabe qué hacer y no saben si están en riesgo, si no están en riesgo, si hay que apagar algo, si no hay que apagarlo. Entonces, si nosotros como biomédicos empezamos a tomar nuestra responsabilidad de revisar este tema de las instalaciones que requieren al final mis equipos para su correcta aplicación clínica y lo podemos traducir hacia las ingenierías y apoyamos a esas ingenierías en ciertos cálculos en que cumplan la normativa y demás, pues podemos estar cada vez más conectados y hacer proyectos multidisciplinarios que nos faciliten la construcción y el diseño de un proyecto hospitalario y que no haya tantos retrasos y que pase como pasa ahorita, que un proyecto de un hospital que supuestamente era para este sexenio, resulta que se acaba un sexenio después porque pues ha hecho o ha tenido mucho retrabajo. Preocúpense como ingenieros biomédicos no solo por el equipo médico, sino por lo que está detrás de ese equipo médico. Si mañana compran el equipo más caro para ese hospital porque es la innovación y es lo mejor que existe en tecnología y ustedes no se preocupan por qué alimentación eléctrica le están dando, si está operando en el ambiente adecuado, si tiene la calidad de agua necesaria y en un año se les descompone, va a ser la peor inversión que hayan hecho, todo por no preocuparse por el que hay detrás. Entonces, empecemos a agarrar este tema de las instalaciones, empecemos a hacer esta labor de las matrices de ingenierías para poder facilitarnos la vida entre todos y pues sacar los proyectos hospitalarios de mejor manera y sobre todo mejorar la infraestructura hospitalaria, que al día de hoy yo creo que es uno de los rubros de mayor decadencia que tenemos, porque hay hospitales de hace años que tal vez han ido renovando equipamiento médico, pero que nunca han volteado a ver a las instalaciones hasta que ocurre una falla, hasta que el equipo carísimo se les descompuso, se dan cuenta que hay una batería que se está gastando de manera muy seguida, que empiezan a gastar muchísimo en, por ejemplo, filtros EPA, en los sistemas HVAC, que ocurre una contaminación por aire o que ocurre una contaminación por agua, o hasta que viene una pandemia y nos recuerda que algo tan sencillo como utilizar un ventilador y un monitor de signos vitales puede generar toda una revolución en las instalaciones hospitalarias porque no tenemos sistemas de gases medicinales adecuados, no tenemos sistemas eléctricos adecuados, no tenemos capacidad de adaptar nuestros sistemas HVAC. Entonces, empecemos a ponerle énfasis a este tema de la infraestructura hospitalaria y de cómo ésta coordina y apoya el equipamiento médico en la atención clínica y en la atención médica al paciente, sobre todo que sea una atención de calidad y con seguridad. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Y si tienen alguna duda, pues con todo gusto las podemos resolver o bien pueden escribirme a cualquiera de los dos correos o al celular que aparece en pantalla. Gracias por su atención y estamos abiertos para responder dudas. Gracias.